cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo. Y Muy amados hermanos, son todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Reciban un abrazo fraterno en el amor del Señor y una exhortación a que vamos adelante, ¿no? En la gracia del Señor, siendo fortalecidos en Cristo el Señor, en su palabra, ¿no? Y en la comunión de los santos. Amén. Quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura, hermanos, de la palabra del Señor. Por favor, el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Vamos a leer allí desde el versículo 5 hasta el versículo 15. El Señor nos va a ayudar, nos va a dar gracia, de tal manera que podamos tomar algo que nos alimente, algo que nos bendiga, algo que nos estimule, nos provoque a ir adelante como discípulos, como obreros, como siervos del Señor. Amén. Mateo capítulo 10, verso 5, leo en el nombre del Señor Jesucristo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Amén al Señor. En este capítulo 10 de Mateo, hermanos, al comenzar, especialmente los versículos 3, 4, 5, más bien los versículos 2, 3 y 4, discúlpeme, fue un error, discúlpeme, versículos 2, 3 y 4. Está establecido ahí el nombre de los 12 discípulos que el Señor eligió para que fueran formados por Él, ¿no?
No nos detenemos hoy ahí, si bien es interesante recordar los nombres, saber, poderlo ubicar, nos parece bien interesante. Pero eso puede hacerlo usted si el Señor lo pone como inquietud en su alma. Pero sí nos importa hoy examinar, hermanos, esta primera gran comisión, esta primera oportunidad que los discípulos del Señor tienen para ir a predicar, para ir a anunciar. No hay ninguna duda que lo que está haciendo el Señor Jesucristo con los discípulos es el trabajo propio del discipulado. Les está enseñando en el camino, en el terreno, lo que debe hacerse y cómo debe hacerse. Entonces, lo primero que debemos decir, cuánta sabiduría del Señor, ¿eh? Porque Él pasaba con los discípulos un buen tiempo en que les enseñaba, les hablaba por parábola, luego las explicaba a ellos, ¿no? Cada vez estaba tomando elementos de la naturaleza, los árboles, habló de la higuera, ¿no? Habló del agua, habló de la roca, habló de la montaña, habló de los cielos, ¿no? De todo habló el Señor y de todo tuvo ocasión de dar una enseñanza, una formación a los discípulos. El punto es que una cosa es lo que escuchamos y otra cosa es lo que vivimos. Y el Señor no solo quiere, hermanos, que tengamos una hermosa acumulación de antecedentes teóricos en nuestra alma. No, el Señor quiere que nosotros tomemos esa palabra y la hagamos vida. Bienaventurado, dice la Escritura, el que oye la palabra. Sí, el Señor dijo, pero es más bienaventurado el que la oye y la pone por obra. No hay duda de eso. El Señor quiere que la palabra que recibimos sea una vida nueva, una manifestación de vida nueva en cada uno de nosotros. Muy bien. Respecto de esta comisión, entonces, de este proceso práctico de enseñanza que el Señor lleva adelante con sus discípulos. Mire, por favor, las instrucciones, porque muchas de ellas son de toda necesidad tomar para nosotros. En el versículo 5, el Señor les parte con la instrucción y les dice por camino de gentiles, no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino, dirá en el 6, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hemos conversado en otras ocasiones por este mismo medio que el Señor Jesucristo fue enviado, no hay ninguna duda, a dar salvación, pero esa salvación era a partir del pueblo de Dios. Dios el Padre había predispuesto en su gracia que el pueblo de Israel fueran los primeros beneficiados, los primeros bendecidos por la predicación de la palabra, por el establecimiento del reino de Dios. Cuando Dios, el Señor, establece el pacto con David, usted recordará, 2 Samuel, capítulo 7, el Señor le dice a David que siendo él un hombre que era hijo de Israel, era parte de la tribu de Judá, siendo él un gran rey, él le dice, muy bien, de tus entrañas. Está diciendo que es un judío el que se va a levantar. Y obviamente se va a levantar como lo vemos aquí, como se ha visto en la comisión también, ¿no? A algunos que predican la palabra, cuando el Señor dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho. No hay ninguna duda que la predicación, de hecho, el Señor dice en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le preguntan en qué momento va a ser restaurado el reino de Dios o el reino a Israel, cuando Israel vuelve a tomar el control político de la situación, el Señor les dice, miren, a ustedes no les corresponde estar controlando los tiempos y las sazones
que el Padre las ha puesto en su sola voluntad. Pero le dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén. Nombra la ciudad ahí, en Jerusalén. Luego Judea, Samaria. Samaria, que a esta altura era tierra de gentiles, usted lo recordará. Samaria ya hasta lo último de la tierra. El Señor está diciendo, mire, es verdad que los que vivan en lo último de la tierra, es verdad que los samaritanos incluso van a tener ocasión y oportunidad de recibir la palabra, pero la palabra deberá ser predicada primero. Ese es el punto. En Jerusalén, luego en Judea. Aquí el Señor reúne a los discípulos y les da comisión y les dice, miren, por causa del programa que tengo del Padre, por causa de la comisión que he recibido, primero no van a ir a lugares de pecadores primero. No. No van a entrar en ciudades de samaritanos. Algo de esto hemos conversado en alguna oportunidad. Ya Samaria no era un lugar donde habitara el pueblo de Dios. Si alguno volvió ahí en algún minuto, pudiera ser, pero no era lugar del pueblo de Dios. Había sido lleno de mucha gente de otras latitudes, de otras nacionalidades, de otras culturas, todas paganas, y transformaron Samaria entonces en un lugar de idolatría. El Señor dice, no es por allí donde se comienza, o sea, hay que saber por dónde partir. Es que ese es el punto, hermano. Hay que saber dónde se predica primero la palabra del Señor. Y ocurre que aquí, más lo que hemos citado de Hechos capítulo 1, provoca una señal muy clara, si me permite, acerca de cuál es el orden en que se debe anunciar el reino de Dios. Aquí dice, no en lugar de pecadores, no en Samaria, sino, dice, van a ir primero a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. O sea, se parte primero por casa, eso está diciendo. Hechos capítulo 1, el Señor va a decir, la predicación parte por Jerusalén. Después de predicar en Jerusalén, bueno, viene Judea y después vienen los demás. Pero primero, lo que está diciendo, primero es la casa. Primero es la casa. Si usted recuerda cuando el Señor sana a un endemoniado, un endemoniado que fue sanado por el Señor y que luego de estar ya libre quería permanecer al lado del Señor. El Señor dice, no se lo permite, sino le dice, ve a los tuyos, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces debemos tomar, hermanos, la instrucción de la palabra. El evangelio debe ser predicado, pero debe ser predicado a partir de la casa. Debe comenzar allí la predicación de la palabra. El varón debe tener tiempo para compartir con su esposa, para compartir con los hijos, para compartir con algún pariente cercano que vive con ellos o que vive cerca de la casa. Luego vendrán los vecinos, luego vendrán los amigos que trabajan en la misma actividad, sus compañeros de trabajo. Allí entonces hay un quehacer para que la palabra vaya corriendo y se produzca la manifestación de la gracia del Señor. Es el orden que el Señor ha dispuesto, hermanos. ¿Quién de nosotros podría decir que Él se ha equivocado en algo? Conocemos personas que han mostrado gran interés, un alto interés, en ser evangelistas, en ser predicadores y predicadoras.
Y han dicho, estoy llorando porque creo que el Señor me va a mandar a predicar a la China, me va a mandar a predicar a no sé qué, a otro lugar, o voy a ir a la selva, no sé cuánto. Está bien, yo creo que el Señor es poderoso para comisionarle, creo. Pero creo que el Señor no va a cambiar este orden porque está escrito y es su palabra. Entonces, antes de ir a la China y antes de ir a Europa y antes de ir a la selva amazónica, la primera pregunta es si ya anuncié el reino de Dios en mi casa. Si se es jovencito o jovencita, lo que hay que preguntarse es si papá y mamá ya están en Cristo y ya conocen al Señor. Si mis amigos han escuchado la palabra del Evangelio. Si aquellos con los que comparto algo el fin de semana, ¿no? Como amigos, ya saben que yo soy hijo o hija de Dios. Si hay testimonio de Cristo en mi vida y la palabra ha llegado a ellos. El punto, la predicación, el inicio de toda tarea se hace a partir de la casa, amados hermanos. Y luego, con un testimonio como ese, el Evangelio irá corriendo por la gracia de Dios. Muy bien. Respecto del lugar y del orden, nos parece que está claramente establecido por el Señor. Pero mira el respaldo que el Señor provee para los que obedecen, para los que obedecemos. Versículo número 8, el Señor no les dice, miren, vayan y a lo mejor ocurren algunas cosas. Verso 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. Y agrega, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Evangelio de Juan, volvemos aquí inmediatamente, pero el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando da testimonio de Jesucristo en el verso 14 y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 17 va a decir, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, amén, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el que ha recibido a Cristo en su vida está lleno de la gracia de Dios. El que ha recibido a Cristo y lo ha asumido como su Señor, como su Salvador también, entonces no necesita buscar gracia. La gracia de Cristo, el Señor, está en su vida. Ya, pero la pregunta o el planteamiento del Señor es, si alguno ha recibido de gracia, entonces tiene responsabilidad de dar de gracia. O sea, si la vida de Cristo ha venido a ti, si la vida de Cristo te ha hecho nueva criatura, si la palabra de Cristo mora en ti, tienes responsabilidad que de la misma manera que en forma gratuita has recibido la bendición, de la misma manera bendigas a otros, porque hay otros que también necesitan ser salvos. De gracia recibisteis. Y cuando se hace en obediencia, uno puede invocar la palabra del Señor para que el Señor vaya provocando milagros. No se olvide que la Escritura dice que la sanidad de los enfermos, limpiar de leproso, sacar a los muertos de la sepultura, dice que todas aquellas señales son manifestación de que estamos en obediencia a la gran comisión del Señor. Dijo él, estas señales seguirán a los que creen. Usted lo recuerda. Muy bien. ¿Qué otra exigencia establece el Señor para los suyos? Que esa exigencia es la forma, pero que es una manifestación de su respaldo. Que es claramente una muestra de cómo Él estará presente cada día en cada actividad que hacemos si estamos en obediencia. Dice en el verso 9 y 10, no os proveáis de oro,
Porque es fácil predicar, pues hermano, cuando los bolsillos están llenos de oro. Cuando se viaja en primera clase del Boeing más grande, recién entrenado, cuando se va de hotel de 5 estrellas a hotel 5 estrellas, ya no es tan difícil la cosa. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ninguna bolsita, ¿no? En que lleve repuestos, ese es el punto, ¿no? En que lleve cositas para resolver, si tiene hambre, no importa, meto la mano al bolsito, a la alforja y de allí tomo. No, tampoco debe llevar alforja para el camino. Ni 2 túnicas, ni siquiera 2 túnicas, hermanos. Ni calzado, ni de bordón. Porque, ahí está la explicación, el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento. Interesante esta lista de cosas que no debe llevar uno que anuncia, uno que predica. La gran explicación está en la frase final. El obrero es digno. Amén. Así está escrito, el obrero es digno. El Señor dice allá en el primer pacto, no pondrás bozal al buey que trilla, no pondrás bozal al buey que trilla. Si el animal está trabajando, necesita ser alimentado, necesita ir tomando de lo que hay en el campo, puede comer, no se le pone bozal. Si el hombre, la mujer, el Hijo de Dios está anunciando a Cristo, entonces el mismo Señor se preocupa de que este principio se cumpla en él. El obrero es digno de su salario. Entonces no debe ir con una mochila llena de cositas para comer, de platita, para asegurar lo que viene, una barrita de oro para ver si surge algún negocio en el camino. No, cuidado. Cuidado, hay cosas que un obrero de Dios no hace. Si está en su corazón ser un evangelista, un hombre que anuncia el evangelio de Dios, entonces debe vivir por la fe en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Esto de no llevar nada, esto de dejar todo en casa, esto de ir, como se dice, ¿no? De ir con lo opuesto. Esto tiene mucho respaldo, especialmente en el primer pacto. Usted recordará capítulo 12 de Génesis, cuando el Señor comisiona a Abraham. Creemos que es el primer gran evangelista que el Señor levantó, al nivel de que le dice, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, deja tu parentela, deja los recursos, deja las riquezas, deja todo. ¿Y por qué? Porque la vida de Abraham tenía que ser un testimonio, un anuncio público, una voz potente que proclamaba que hay un solo Dios en los cielos, como se da testimonio en el capítulo 4 de Romanos acerca de Abraham, que hay un solo Dios en los cielos que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando Abraham es llamado por Dios para que vaya a tierras desconocidas, lo hace en las condiciones en que va un evangelista, un anunciador del reino de Dios. ¿Qué hay con lo de las ropas, por ejemplo? No lleven de a 2 cosas, dijo el Señor. No. Pero Señor, es que la ropa se gasta. ¿Cómo no voy a llevar otro par de zapatos, otro par de chalas? ¿No? ¿Cómo no voy a llevar? Señor, si de tanto caminar. No. ¿Qué dice la Escritura? No lo vamos a ver, pero en Deuteronomio hay una información muy interesante. Cuando Moisés está hablando, se está despidiendo del pueblo, él le dice, no se olviden que respecto de ustedes, en 40 años, hermanos, no estamos hablando de 2, 3 días ni una semanita.
En 40 años vuestro vestido no se envejeció, dice el Señor. 40 años. Habemos algunos que tenemos la bendición, lo comentaba con algunos de nuestros muy amados hermanos jóvenes que nos colaboran acá hace unos días atrás. ¿Cómo es que hay ropitas, ternitos que han durado 5, 10, 15, 20 años? Con un poquito de cuidado, siendo bien tratada la ropa, pero también teniendo la bendición de Dios de hacer cambios, y poniéndose la ropa los días que es necesario. Uno no sale con una chaquetita así y va a jugar a la pelota y no. Se la pone cuando la necesita y hoy día se pone uno y mañana, por gracia de Dios, se pone uno distinto. Entonces mañana este descansa y al día siguiente descansa el otro. Entonces la ropita va durando. Yo creo que una ropa, como se ha dicho, que dure 10, 15, 20 años, me parece un buen tiempo, ¿o no? Es una bendición del Señor. Sí, pero en el caso de Israel, hermanos, no fueron 10, 5, 10, ni 15, ni 20 años. Fueron 40 años. Y no es que ellos andaban todos los días, no con una tienda ambulante allí, no, en que se iban cambiando de ropas, en que iban buscando otros vestidos nuevos. No, ellos vivían así, pues. Se quitarían las ropas, se lavarían y luego se volvían a poner su ropa y seguían. El testimonio dice que en 40 años sus ropas no se envejecieron. Y en los mismos 40 años, con el mismo calzado, sus pies, dice, nunca fueron hinchados. Entonces que los discípulos fueran ahora algunos días a predicar la palabra y que no llevaran mucha ropa, no llevaran mucho calzado. Está dentro de la costumbre, aleluya, que el Señor tiene de cubrir, de bendecir, de respaldar a aquellos que en obediencia anuncian que Jesucristo es el Señor. Bendito es el Señor entonces. Amén. Amén. Interesante, fíjese, la instrucción que da el Señor acerca de las gentes. Dice, quiero que centre un poquito su atención a los versículos 14 y 15. Dice, si alguien no les recibe, necesito hacerlo notar por causa de hermanos nuestros amados, que a veces son afectados en su fe, porque dicen, mire, estuve predicándole a una persona que yo veo que tiene tanta necesidad y le hablé del Señor y le hablé del Señor y no se arrepintió y no se convirtió y no levantó la manito, más bien me dijo que no, que prefería la Virgen tanto o la religión tanta. Y el hermano a veces se afecta porque claro, todos quisiéramos tirar una semilla y a los 10 minutos ver un árbol precioso levantado con unas manzanas, unas naranjas ahí, que uno le estire la mano, la tome y la come. Uno quisiera que las cosas fueran así, pero los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Ustedes vayan y prediquen, Si les reciben, gloria a Dios, entren en una casa y de allí no se van a mover. Tienen que salir a hacer el trabajo, ir a predicar, pero vuelven a esa casa. No anden de casa en casa. Entran a un lugar y ustedes van a bendecir esa casa, no de casa en casa. Hermanos, esta es una exhortación que aprovechemos de tenerla entre nosotros. No de casa en casa, hermanos. Amén. Amén. Alguna vez, ocasionalmente, puede ser, pero cuidado, no de casa en casa. Amén. El Espíritu le va a dar testimonio de lo que está recibiendo como exhortación del Señor. Muy bien. Pero el Señor dice, van a ir a lugares en que ni los van a recibir. Esto de verdad que es hermoso, pues, hermano. El Señor nos ha bendecido como han pasado unos pocos años, desde que el Señor nos permitió conocerle y predicar la palabra. El Señor nos ha permitido por su gracia vivir algunas cosas hermosas.
desde ser amenazados mientras se predicábamos públicamente. Usted sabe que hace algunas decenas de años atrás, el Evangelio se predicaba casi exclusivamente a viva voz en las calles. Ustedes sabrán eso. Se predicaba en las calles. Los grupos de 1, de a 2, de a 3 o más se iban estableciendo en las calles a cierta distancia y se voceaba la palabra del reino de Dios. ¿Habrá tenido eso algún defecto? Puede ser, pero así se hacía y así muchos países conocieron la palabra del Dios de los cielos. Hermosamente fue así. Pero en esa forma de predicación, hermanos, el Señor nos permitió vivir algunas experiencias hermosas. La cantidad de cosas que se nos dijo, algunas pedradas que alcanzaron a llegar cerquita. En el sur, algún hombre del campo montado en su caballo, poquito bebido, que intentó echarnos el caballo encima para que dejásemos de predicar y finalmente no pudo, bendito. El Señor nos permitió vivir cosas. ¿Qué es lo que hay que entender? Que el que predica el Evangelio, hermanos, no tiene que andar buscando una respuesta inmediata, así como le hablé y se arrepintió por la palabra que le di. No, porque no es su trabajo. Su trabajo no es convertir a nadie, lo hemos dicho antes. Su trabajo y el mío es anunciar a Cristo, es predicar a Cristo. Y el que contriñe el corazón, el que trata con el alma, es el Espíritu Santo de Dios. Pero lo hará ahora, lo hará mañana, lo hará la otra semana o el otro año. Es el Señor el que lo hace en sus tiempos. Hay muchos que no van a recibir. Hermanos, si esa fue la experiencia que vivió Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué otra vamos a vivir nosotros? Juan 1:11, Jesucristo a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Anunciar el reino de Dios. Muy bien, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Oiga, si a Él no lo recibieron, ¿por qué tendrían que recibirnos todos a nosotros, hermano? ¿Por qué? Entonces hay que entenderlo. Pero mire qué interesante, por favor, los versículos 14 y 15. Necesitamos aprenderlo y en la fe del Señor estar llenos de paz. 14. Si alguno no recibiere, el Señor está diciendo que va a pasar. Si alguno no recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, dice, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, pero mire la promesa del Señor, hermano. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mire, hermanos, usted entiende la fuerza que tiene esta declaración del Señor. Usted sabe que Sodoma y Gomorra, por la degradación mental de valores, por ese uso del sexo que tenían, que se parece tanto a estos tiempos, fueron consumidos con fuego. Usted lo recuerda, está dicho allí en el libro de Génesis. Fueron consumidos por fuego. Pero el Señor dijo, mire, respecto de aquellos que cuando ustedes anuncian el Evangelio, y hay algunos que no les van a recibir, respecto de aquellos que no les reciban, dijo el Señor, ustedes van a observar que el castigo que recibió Sodoma y Gomorra, siendo quemados por el fuego de Dios que venía del cielo, ese castigo va a ser menor que el castigo que estos otros reciban por no recibir el anuncio del Evangelio del Reino. Entonces, el punto es, hermanos, ¿cuál es nuestra gran responsabilidad? ¿Cuál es nuestra gran responsabilidad? ¿Obligar a este que se convierta? Tratar de molestarnos porque no dijo que sí, no oró conmigo, no levantó su manito derecha. No, hermano, debemos actuar en la paz del Señor, en la confianza que el Señor nos da por su palabra, pero sobre todo, yo les ruego me acompañe y vamos a terminar allí en Lucas capítulo 10, hermanos. Lucas capítulo 10.
Acá lo que leímos de Mateo capítulo 10, el Señor envía a 10, ¿no? A los 12 primeros discípulos. Nombra a los discípulos y luego los comisiona, los envía. En Lucas capítulo 10, también mire el mismo número de capítulo, dice que el Señor aparta y designa a otros discípulos, a 70 discípulos distintos de los anteriores, 70. Y les da instrucciones bien, si usted lo revisa, son muy similares a la instrucción que el Señor había dado a los dos. Versículo 8, 9, por favor. Dice en el 8, en cualquier ciudad donde entréis. Esta es la comisión para los 70. Todos eran discípulos del Señor. No tan cercanos como los 12, pero eran hombres que andaban siempre cerca del Señor, oyendo la palabra, siendo formados. Eso significa ser discípulos, siendo formados por el Señor. Entonces, los llama y toma a 70 y los comisiona. Verso 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Eso puede tener varias interpretaciones, desde no sean mañosos, no estén exigiendo nada, no pidan comida a la carta, porque lo que tienen que hacer es comer para vivir y no vivir para andar buscando exquisiteces, ¿no? Muy bien, lo que les pongan por delante, cómanlo. Bien, sin mayor comentario, no hay duda que dando gracias al Señor. Verso 9, sanad a los enfermos que en ella haya y decidles. De esto hemos hablado algo, creo, en ocasiones anteriores. ¿Qué es lo que debe predicarse? ¿Qué es lo que debe decirse? ¿Qué es lo que debe anunciarse? ¿La iglesia donde yo me congrego? ¿El nombre del pastor o del obispo donde yo estoy trabajando? Lo bonito que tocan los hermanos del grupo de la música o que cantan los del canto. ¿Qué es lo que debo anunciar? El número de la corporación de que soy parte. ¿Qué es lo que se anuncia cuando se programa, cuando se prepara el trabajo de anunciar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué debo decir? El Señor dijo, versículo 9, decidles. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, mira, atiende, Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Rey. Y el que viene a Jesucristo el Señor tiene vida nueva. Ese es el único anuncio. Que el que cree hoy, mañana, pasado, va conmigo, gloria a Dios. Pero si no va conmigo y va con el otro, amén. Si va con el grupo de más allá, el Señor sabe dónde le va a guiar. No andamos buscando adherentes a nuestro grupo y a nuestra casa. Si vienen y nos da la oportunidad de mostrarle cada día la vida de Cristo por la palabra, gloria a Dios. Pero si está en otro lugar y va y atiende y escucha a otro pastor y atiende la enseñanza de la palabra del Señor en otro lugar, lo que nos importa no es que un grupo determinado crezca de una manera notoria. No, lo que se busca es que conozcan a Jesucristo como el Señor para que en ellos haya salvación y vida eterna. Esa es nuestra tarea. Muy bien. La Escritura dice que estos 70 van, predican, y después del tiempo establecido, vuelven. Por favor, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, dice. Oiga, estuvieron predicando, no sé, varios días, juzgo yo. Y después que volvieron, imagínense, venían un poquito cansados, ¿cómo no? Venían cansados, seguramente con ganas de tirarse en la cama. Sin embargo, hermosamente dice que volvieron los 70 con gozo. ¡Uy, gloria a Dios! ¿Y qué decían? Señor, le decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Oh, gloria a Dios! O sea que lo que el Señor había prometido no era mentira. El Señor no miente, el Señor no engaña. Señor, hasta los demonios. Si Él dice, aún los demonios, es porque habían visto que todas las otras señales también se habían cumplido. Se habían cumplido las otras señales. Pero claramente yo creo, como ellos, que esto de los demonios es así como palabras mayores.
Y ellos dicen, bueno, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor? Esto es hermoso, hermanos. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo. O sea, mientras ustedes predicaban, mientras ustedes trabajaban, mientras ustedes estaban en obediencia, yo estaba atento, amén. Yo estaba viendo lo que hacían ustedes y como por la palabra Satanás era vencido y caía a tierra como un rayo. Bendito es el Señor. He aquí dice, quédense con esta palabra, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero mire el 20, hermano, qué hermoso que es. Para los que obedecen a la comisión del Señor, no os regocijéis, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, aleluya, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya, bendito es el Señor. Hermanos, la predicación del Evangelio, con lo hermosa que es transitoria. Es por el tiempo que el Señor nos tenga aquí, pero es una tan alta señal de obediencia, es una tan alta señal de fe, que debemos comprometernos y decirle amén al Señor. ¿Y cuál es la palabra que el Señor tiene con nosotros? Que si actuamos en esa obediencia, dice, nuestros nombres estarán inscritos en el reino de los cielos. El Señor no va a venir a pedirle cuenta a cuántos convertiste, a cuántos le hablaste y levantaron la manito derecha. El Señor no le va a pedir ese tipo de cuentas. El Señor solo va a juzgar, Mateo 25, y va a decir, porque tuve hambre y me disteis de comer. Esta habla de los pequeñitos, dice. Tuve hambre y me disteis de comer, esa es la palabra. Tuve sed y me disteis de beber, esa es la palabra. Estuve preso, me visitasteis, es la palabra del Señor, la que liberta a los que están oprimidos. Estuve enfermo, estuviste conmigo, porque la palabra del Señor da vida y vida eterna. Amén. Para los que obedecen a la comisión, el compromiso del Señor es vuestros nombres. Aleluya, estarán inscritos en el libro de la vida. Digámosle amén al Señor. ¿No le parece que vale la pena? Alguien podría decir, pero es que no sé, es que a mí me cuesta, es que el demonio está trabajando para que usted tenga temor, tenga duda. Créale al Señor, crea a la palabra y diga, Señor, a partir de ahora me levanto como un anunciador, una anunciadora, como un hombre o una mujer que proclama que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Abra su boca donde está, ore al Señor y dígale, Señor, este es mi compromiso a partir de este día. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendiga, Señor, su casa. Bendiga, Señor, a la amada hermana, al hermano amado, Señor. Fortalezca su alma, llénela de fe por la palabra. Y permita, Señor, que este día haya muchos brazos levantados, muchas manos levantadas, muchos corazones abiertos, diciendo, Señor, quiero ser instrumento en tus manos. Quiero llevar tu palabra a otros. Quiero anunciar el reino de los cielos a otros. Padre, gracias. Señor, gracias por sus muchas misericordias. Y gracias porque tu iglesia se levanta con poder para proclamar el reino de Dios y su justicia. Gracias, Padre. En el nombre de Dios. Del cielo te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo